Lo mismo David Hernández de Bogotá. Muy bien, estamos en Facebook. Señores de Facebook, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva Rescue Masterclass de introducción al rescate pesado. Tenemos en casi una sala llena completamente en nuestra plataforma de Zoom, que es para 500 personas. Teníamos casi 1.500 personas inscritas a la mañana de hoy, o sea que espero que quienes no pudieron de pronto entrar por acá lo estén siguiendo por Facebook. A través de todos estos dos sistemas estaremos acá hablando sobre rescate pesado. Gracias, Coronel Ramírez. Muchas gracias por estar por acá. Un abrazo grande de Manta, de Cuenca, Ecuador. Muy bien. De Puerto Rico, Melquisedec. Muchas gracias. Jorge Peña, saludos para todos. Muchas gracias. De Marmato, Caldas, linda tierra. Muy bien. Entonces vamos a ir empezando, señores. Ya tenemos casi 400 personas aquí en la sala. Creo que van a ir llegando ahí poco a poco. Muy bien. Entonces, como les decía, primero que todo, este es un Rescue Masterclass que me la han solicitado mucho en las últimas encuestas que hemos hecho sobre los temas que querían que desarrollara. Uno que tenía bastante incidencia es este de rescate pesado. Entonces, por eso lo traemos ahorita acá, porque creo que es un tema bastante importante. Así como es de importante, es de extenso. Por eso el tema o el título de este Rescue Masterclass es Introducción al Rescate Pesado. No pretendo, y sería totalmente imposible, que en una hora o en hora y media logremos cubrir todo lo que es rescate pesado. Este es, digamos que, un abrebocas de lo que hay que tener en cuenta y lo que tenemos que manejar en rescate pesado, y es un abrebocas para que sepan que una vez que se libere todo este sistema de pandemias y demás, estaremos haciendo cursos presenciales. Entre ellos, seguramente habrá de rescate pesado con una duración de 40 horas, es decir, estaremos trabajando casi toda una semana, no solo en la parte teórica, sino en la parte práctica también. Recordemos que rescate vehicular, si bien podemos aprender muchas cosas de parte teórica, siempre necesitamos la práctica, siempre necesitamos confrontarnos con las dificultades de un escenario, con los manejos de las herramientas, con los procesos, con toda la parte logística, con toda la parte operativa, con todo lo que es el manejo del paciente. Entonces, esto, como les digo, es una introducción al rescate pesado. También quiero aprovechar e invitarlos para que los que no hayan participado y no hayan realizado el curso de rescate vehicular nivel 1 que hemos montado en Alaref, en la plataforma virtual de OVA, donde hasta ayer en los 2 primeros días ya iban 7,000 personas que habían tomado este primer nivel. Son 4 niveles. Empezamos con el primer nivel. Pues los invito a que entren a la plataforma virtual de OVA, Organización de Bomberos Americanos, y que tiene su enlace en Facebook, y hagan este primer nivel y después van a poder hacer todos los otros. Un nivel es prerequisito del otro, es decir, si no hacen el primer nivel, cuando vaya a salir el segundo, no lo van a poder hacer si no lo hicieron. Así que los invito muy cordialmente para que lo hagan. Es un trabajo que se hizo con mis compañeros de Alaref, entonces creo que les va a gustar, han tenido muy buenos resultados y me parece que es un aporte más que nosotros podemos hacer a la capacitación y al conocimiento en rescate vehicular. Entonces, tenemos por ese lado eso. Al final de esta charla vamos a tener una encuesta que va a ser anónima,
en la cual les pedimos algunos conceptos de ustedes, así que lo vamos a hacer. Seguramente hay algunos, por aquí me están diciendo que hay algunos que han hecho que el curso no está disponible. El curso sí está disponible, está hasta diciembre. Es posible que por la cantidad de personas el sistema pueda estar un poquito lento o algún pequeño problema, pero insistan porque, como les digo, en 2 días ya hay 7.000 personas que lo han hecho. O sea que creo que está funcionando bien el sistema. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Y voy a empezar, entonces empezamos este Rescue Masterclass. Permítame, yo pongo esto por acá un poco más arriba. Muy bien. Ya tenemos 435 personas aquí. Muchas gracias a quienes acaban de llegar. Vamos entonces a empezar nuestra Rescue Masterclass. Como les decía, es una introducción al rescate vehicular pesado. Vamos a hablar muchos temas, vamos a tocar tangencialmente muchos temas y la idea es que ustedes tengan una apreciación un poco más clara sobre todo lo que tenemos que hacer y todo a lo que estamos abocados cuando nos toca trabajar en rescate pesado. Muchas de las estaciones de bomberos, cuarteles de bomberos, por una u otra circunstancia, van a tener este tipo de situaciones que vamos a ver aquí a continuación. Así que bueno, empecemos ya en forma. Vamos a clasificar un poquitico lo que son las clases de rescate pesado. La primera clase que traigo es la de los camiones. Y en sí en los camiones también tenemos una gran variedad de camiones. Desde ese camión que está casi que se desbarata, pero todavía funciona, que es por ahí de un país, de Pakistán, Irán o algo así, pero estaba funcionando. Hasta el Mercedes-Benz que está en el lado derecho, que está funcionando con hidrógeno, la última tecnología, hasta los que son de volqueta, de estos cargadores, tractomulas, vehículos de última tecnología. Tenemos una gran variedad de camiones. Entonces, esta es una primera clasificación, llamemos, de lo que tendríamos que saber de rescate vehicular pesado. Si nos vamos solamente a la parte de los camiones de carga, de una manera muy sencilla, aquí vemos una clasificación de los distintos tipos de camiones de carga. Desde el camión pequeño, que vemos la parte superior izquierda, remolque articulado, los camiones que tienen tanque, que pueden llevar productos químicos, gases, líquidos, muchos de ellos a presiones bastante considerables, los de estacas, los refrigerados que van a llevar a sistemas de aire acondicionado para refrigerar toda la carga, que representan también otro peligro, los de graneles, los que llevan grano, es otro gran inconveniente, las camabajas que van a llevar encima de pronto 2, 3, 4 carros, por ejemplo, o 5 o 6 carros, lo que llaman en Colombia lo llamamos las niñeras, porque llevan sus carros encima, o los contenedores, donde tenemos contenedores de 20, 40 pies con cargas también totalmente distintas. El solo hecho de empezar a estudiar en detalle cada uno de estos vehículos en sus composiciones, en sus características, pues nos llevaría a nosotros un buen tiempo en un curso normal, ¿no? Pero tenemos que conocerlos muy bien porque cada uno de ellos tiene sus características, como les decía, para saberlos trabajar en el momento de un rescate, de un incidente. Y eso en cuanto a las características por fuera, pero también tenemos que ver las características en cuanto a la capacidad de carga. Vemos cómo, por ejemplo, podemos pasar desde 2 toneladas, que es el mini turbo, el camioncito pequeño de acarreos y de transportes a veces en las ciudades, hasta lo que son las tractomulas pesadas o los camiones grandes pesados de 35 toneladas. Es decir, tenemos una gran variedad de peso. Con solo pensar en el peso, no pensemos en la mercancía que está transportando,
o en el tipo de carga que están llevando. Entonces, esto aquí ya tenemos la primera tarea que tenemos que hacer es determinar si nuestros equipos, lo que estamos nosotros usando, va a ser capaz de levantar o de sostener uno de estos vehículos, ¿sí? Hace unos meses vimos un video por Facebook donde tratando de levantar un camión que era por ahí de 20 toneladas con un equipo high lift que es de 2 toneladas. Seguramente era lo único que tenían, no se les critique esa parte, pero sí es importante que sepamos si nuestros equipos son capaces de trabajar en este tipo de vehículos, porque si no lo que vamos a hacer es simplemente vamos a dañar el equipo y no se justifica dañar un equipo. Es mejor tratar de buscar los equipos apropiados. Entonces, la carga es importante, en esto también nos llevaríamos un tiempo porque depende del número de ejes, la distancia de ejes y todo, pues van a tener distintas capacidades de carga y eso en un detalle tenemos que saberlo para que cuando usted llegue al sitio de la emergencia y mire cuántos ejes tiene ese camión y en qué disposición, pueda más o menos inferir o calcular cuánto es el peso que tiene ese camión y cómo va a trabajarlo usted en caso de que tenga que hacer una estabilización, por ejemplo, o un sostenimiento. Otro gran bloque de vehículos de rescate en la parte de rescate pesado son los buses y sistemas masivos. Aquí también tenemos una gran variedad. Tenemos desde los buses de ciudad, como el que está en la parte inferior derecha. Tenemos los buses interciudades, como el de superior izquierda, buses escolares, los buses eléctricos, como el que se ve ahí en la parte superior derecha, que ya están en muchas ciudades, ¿sí? Y los sistemas masivos de transporte, como los sistemas metro, los tranvía, todos estos sistemas donde tranquilamente vamos a tener 400, 500, 700 personas transportándose y que han ocurrido y ocurren accidentes con ellos y tenemos que también saber manejarlo. Cada uno de estos, volvemos a lo mismo, sus características, su anatomía vehicular, sus sitios donde podemos cortar, sus técnicas que tenemos que hacer, son cada uno muy diferente uno de otro. Entonces también nos lleva más tiempo en desarrollarlo. Y el tercer gran grupo es el que se denomina maquinaria pesada, donde tenemos equipos tipo los que se usan en las minerías, como ese cargador Caterpillar, los cementeros, equipos agrícolas, maquinaria de carretera, todos estos también son bien importantes. Y aquí en estos tenemos cosas que a veces no conocemos muy bien, que son todos los sistemas hidráulicos que tienen estos equipos para su funcionamiento. La serie de palancas, de sistemas para levantar, para bajar, que necesitamos en un momento determinado, si no conocer, buscar la persona que sepa cómo funcionan porque pueden generar también un riesgo adicional. ¿Sí? Entonces, este es otro grupo grande de vehículos que los tenemos que tener en cuenta. Entonces, con estos tres grupos grandes, vamos a dividir el rescate pesado en dos bloques. Un bloque que sería vehículos de carga y maquinaria pesada y los buses y sistemas de transporte masivo. Si los dividimos en estos dos grupos, los vamos a poder manejar un poquitico mejor. Ahí vemos un accidente en Chile, en un vehículo de carga. En el otro lado fue un lamentable accidente en Perú, donde un bus de estos rodó bastante y rodó hasta un río. Y bueno, ya se pueden imaginar no solo la cantidad de víctimas que habían, sino lo difícil que puede ser realizar este rescate en esas condiciones, en un vehículo grande, invertido en un río. Es muy, muy, muy complicado. Es un rescate de muy largo y de mucho trabajo que hay que saberlo abordar correctamente. Entonces, empecemos por lo que son los vehículos de carga y maquinaria pesada. Vamos a mirar cuáles son esas características.
Primero, son poca cantidad de personas que están comprometidas, a veces son máximo 3 personas. En un camión de carga a veces va el conductor, el ayudante y a veces va otra persona más, o sea que son relativamente poquitas personas. Son vehículos de muy gran tamaño, son muy altos y muy largos, lo cual nos va a dificultar en un momento determinado los accesos a la cabina. Tienen grandes pesos o volumen que nos van a generar problemas adicionales. Problemas adicionales como por ejemplo la estabilización de la carga que lleve. Depende mucho el tipo de la carga. No es lo mismo tener un camión con un contenedor de 20 o 40 pies que tener de pronto un camión que lleve troncos de árboles, por ejemplo, o que lleve tuberías. ¿Sí? Son dos sistemas o dos problemas totalmente diferentes en la parte de la estabilización, por ejemplo. Son vehículos que tienen unas estructuras muy fuertes que exigen que tengamos nosotros herramientas de muy buena capacidad. Ahora más adelante vamos a ver algunas características de las herramientas más ideales que podríamos tener para trabajar todo este tipo de rescates. Y, lógicamente, como uno de los grandes problemas en este tipo de rescate es la carga, tenemos que saber muy bien levantar una carga. Tenemos que aprender de haber practicado, haber conocido los principios de qué pasa cuando yo levanto una carga, cuáles son los movimientos, la pendulación y cuánto es el coeficiente de roce que en un momento determinado pueda tener una carga con respecto a otro objeto que nos genere unas fuerzas adicionales. O si levantamos una carga, el solo hecho de buscar el centro de gravedad se va a desplazar hacia otro sitio y de pronto pueda crear un problema mayor. Entonces, es un gran reto que tenemos nosotros la parte de la carga. También en cuanto a ya el material de la carga, la clase de la carga, puede ser otro reto y es muchos de ellos pueden llevar materiales peligrosos. Por ejemplo, los camiones que llevan paquetería, que llevan una cantidad diferente de cargas, no el que lleva solamente tubos o madera, ¿sí? Sino el que lleva muchas cosas adentro. Nosotros no sabemos dentro de un contenedor de esos qué puede ir. Entonces nos puede generar problemas de materiales peligrosos en un momento determinado. Lo otro es que las cabinas siempre son muy difíciles y como les decía ahorita, pues necesitamos escaleras o plataformas para poder llegar hasta donde el paciente y después poderlo sacar. Necesitamos mucho material para estabilizar. Ahorita vamos a ver un poquitico de eso. Y vamos a tener que contar, si bien no tenemos en la estación de bomberos una grúa muy potente, porque a veces no es posible, pero sí tenemos que hacer dentro de nuestro plan o de nuestro preplan de trabajo, tener contactos establecidos con empresas que tengan grúas y grúas especiales, grúas grandes. Entonces es muy importante que ustedes en sus ciudades contacten a esas personas que tengan grúas. Ahorita vamos a ver alguna grúa bien grande que existe, que nos pueda en un momento determinado ayudar en algún tipo de emergencia. Entonces, pensemos mucho en eso, porque es parte de lo que tenemos que estarnos preparados. Y como digo, al final de la conferencia no podemos ser reactivos, sino que tenemos que ser proactivos. O sea, no podemos reaccionar, sino que tenemos que estar ya preparados para lo que pueda venir. En materiales de construcción tenemos mucho material diferente, tenemos láminas de acero, tenemos aluminio, tenemos fibra de vidrio, tenemos aceros de alta resistencia, tenemos plásticos, tenemos protecciones de aramida, madera. O sea, hay una cantidad de materiales que en un momento determinado nuestras herramientas hidráulicas no van a trabajar muy bien. Cuando yo voy a colocar un separador, por ejemplo, sobre una superficie que tiene fibra de vidrio, la fibra de vidrio se va a rajar y no me va a dar un buen soporte. Entonces, hay muchas de estas materiales que nos van a dificultar en un momento determinado el trabajo con nuestras herramientas. Las mismas partes de acero, de aluminio que tienen, la misma composición del techo. Si ustedes ven este techo que está en esta cabina blanca, ese techo que está así forrado,
que es para generar el paso del aire, que no le haga mucha resistencia. Muchas veces ahí debajo puede estar un equipo de aire acondicionado. Por lo tanto, nosotros para levantar ese techo, vamos a tener que, muchas veces no se va a poder hacer, porque un aire acondicionado ahí puede estar pesando 150, 200 kilos, y entonces nos va a quedar muy difícil para nosotros levantarlo como normalmente podríamos hacer un levantamiento de techo en un vehículo normal. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos materiales que generan también un poco de dificultades y saber con qué podemos trabajarlo. En la construcción también tenemos grandes diferencias. Tenemos los vehículos de cabina corta, que son vehículos que cuando se chocan, nuestro principal problema muchas veces es el atrapamiento de los miembros inferiores, extremidades inferiores del conductor y de su ayudante posiblemente, porque están ahí muy cerca de la parte de adelante. Entonces, es una dificultad bien grande. Fuera de eso, hacia atrás no podemos sacar porque tenemos toda la parte del sistema de carga. Entonces, se nos generan muchos problemas. Y tenemos los de cabina larga que tienen, digamos, toda la parte del motor. El motor es supremamente grande, muy pesado, pero a veces por el impacto también puede entrar hacia la parte del habitáculo del conductor. Pero hacia atrás nosotros podemos tener algunos como este que tiene un pequeño apartamento donde las personas duermen. Otros lo tienen muchísimo más grande, pero también tenemos sistemas de aire acondicionado y tenemos toda la parte del tráiler que algunas veces se puede zafar o se puede levantar dependiendo de la situación. Pero son dos construcciones diferentes que nos generan dos posibilidades de traumas muy diferentes. Una en la cabina corta, un atrapamiento de miembros inferiores, extremidades inferiores. En cabina larga no hay tanto eso porque tenemos todo, en un choque frontal tenemos todo el soporte, digamos, o la resistencia del motor del camión. Y vamos a tener mucho más espacio para trabajar en el de cabina larga, lógicamente. Importante también pensar en los techos de las cabinas. Los techos de las cabinas son muy reforzados. Como ven acá en uno de estos cortes, vemos dos bloques metálicos muy grandes, muy fuertes. Entonces, tenemos que pensar que si vamos a cortar un techo o algo, pues vamos a necesitar equipos de alta capacidad de corte. Los postes de la cabina, aquí vemos un poste A bastante fuerte, con mucho material de acero, donde también vamos a necesitar equipos de alta capacidad para poder cortar este tipo de postes. Normalmente los postes B en estas cabinas, como lo ven, es un poste muy ancho, ¿sí? Es también muy resistente, pero es mucho más resistente el poste A en los camiones de este estilo, porque es la parte más de la defensa que tiene o la protección que le van a dar al conductor. Entonces, toda la parte frontal de este tipo de camiones es muy reforzada, a pesar de que en algunas partes pueda tener partes plásticas o de fibra de vidrio, pero internamente son partes bastante reforzadas. Los camiones también ya van trayendo los desarrollos tecnológicos. Lógicamente, nuestras carreteras de nuestros países todavía circulan camiones de 10, 15 años atrás o más que no tienen todos estos adelantes tecnológicos, pero también existen camiones muy modernos que tienen este tipo de desarrollos como son las bolsas de aire, como son los pretensionadores de cinturones que se ven ahí en el lado derecho y como ven, por ejemplo, ahí todo el refuerzo de la cabina, en este tipo toda la parte amarilla, todos estos sistemas para garantizar la protección de las personas que van adentro. Y bueno, los bomberos no somos exentos de accidentarnos y de hecho, desafortunadamente hay muchos accidentes de camiones de bomberos porque a veces infringimos las normas de tránsito porque
vamos con mucha velocidad, no controlamos el peso de la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, ya los camiones de bomberos modernos es obligatorio también colocarles los bolsas de aire. ¿Ya? Entonces también tenemos que buscar los cilindros, los sistemas de aire, de gases a presión para no solo en los camiones de bomberos, sino en los camiones comunes y corrientes de carga. Entonces, esto es algo que también aquí trajo en Estados Unidos una gran polémica, y era porque hay muchos camiones, estos apenas le están poniendo, digamos que últimamente, los 2 últimos años, pero hay muchos camiones de bomberos que no tienen estos sistemas de protección. Y si fueran a cumplir normas y todo eso, pues tendríamos que casi que descontinuar el 90% de la flota de camiones de Estados Unidos de bomberos, porque tendrían que tener todos estos sistemas. Poco a poco se va a ir actualizando la flota, pero realmente todavía tenemos mucho camión de bombero aquí en Estados Unidos. En Latinoamérica creo que casi todos o muy poquitos ya tendrán, los últimos que han comprado, pero necesitamos que tengan también estos sistemas de seguridad para los bomberos. Otra cosa importante en la parte de los camiones es la localización de las baterías. Estos son baterías muy grandes, son baterías que tienen buena cantidad de ácido, por lo tanto se vuelven también un peligro y se vuelven un problema. Algunas, como las que se ven acá, están en algunas bandejas muy propensas a un choque, muy propensas a deteriorarse. Algunas, como la del lado derecho, sí está dentro del espacio del motor, pero la gran mayoría están así expuestas cerca del tanque de combustible. La ventaja es que pues el tanque es diésel, entonces no vamos a tener ningún problema de una chispa, pero van a generar también algunos problemas, la cantidad de ácido que en un momento determinado se puede regar, sobre todo porque está ahí al lado de la puerta. Y entonces si vamos a tener un acceso o un trabajo cerca de la puerta, pues vamos a de pronto estar muy en contacto nuestra ropa de bomberos con el ácido de la batería, y lógicamente la vamos a deteriorar, y si no nos fijamos, pues nos vamos a tener pequeñas quemaduras también en un momento determinado. Otros peligros que podemos tener es los tanques de combustible, como se ve ahí en la foto de la izquierda superior. Son tanques de unos 300 galones. Como les decía, como normalmente son diésel, no es tanto el problema del incendio, es el problema de que un derrame de diésel se vuelve supremamente resbaloso, y entonces quedaríamos nosotros muy propensos a una caída mientras estamos trabajando. Por lo tanto, hay que pensar también en cómo hacemos un control de 300, o si tiene 2 tanques muchas veces, de 600 galones de combustible. Entonces hay que ir pensando en qué tenemos que tener para eso. Muchas veces esto sucede en medio de la calle donde no tenemos arena para hacer una contención o algo, entonces tenemos que mirar eso. Materiales peligrosos, como ustedes ven en la foto ahí superior en el medio, ahí hay un rombo rojo. Este está etiquetado, es decir que este camión lleva un material altamente peligroso. Cargas como el del camión del lado derecho superior, que como ven, por ejemplo, toda su estructura es madera con una lona, pero tenemos que ver qué es lo que lleva adentro. Y aquí lo vimos muy fácil porque se salió, pero tenemos que pensar qué vamos a hacer con ese tubo y cómo, qué tanto entró, por ejemplo, y qué tanto genera problemas para una extracción y demás. Podemos tener también problemas no solo del camión en el choque como tal, sino en la parte del choque en esta estructura, en esta casa, en este negocio, donde ya tenemos que también hacer un trabajo de estabilización de la edificación, de colocar unas alzaprimas, de hacer todo un trabajo de estructuras colapsadas para poder soportar todo esto que no sabemos cómo vaya a estar. Y lo mismo
en este accidente que pasó. Y este accidente es muy sencillo. Esto pasó porque había viento y el vehículo venía descargado, pero se voltea y cae sobre estos dos vehículos. Lógicamente, también aquí tenemos que pensar en que tenemos una inestabilidad muy grande y que tenemos que ver cómo soportamos ese camión y cómo lo tenemos. Estos son algunos de los peligros que podemos ver en distintas escenas. Como les digo, por ejemplo, el solo manejo de materiales peligrosos es un tema muy amplio. El manejo de estructuras colapsadas también. Entonces, vamos poco a poco dando unas informaciones muy generales de todo lo que nos puede pasar en rescate pesado. Ahora entremos a una parte bien interesante, de la parte de cuáles son los equipos que yo necesito tener para el manejo de cargas. Permítame un momento. Bueno, a ver, yo quiero en este momento parar un momentico y chequear cómo está la audiencia, cómo están ustedes. A ver, a ver, por aquí, por el chat. Ay, se me perdió a mí el chat aquí. Ah, no, aquí está el chat. Si están entendiendo cómo va todo. ¿Están entendiendo? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Álvaro Pérez, gracias. Muy bien, Richard Calderón. Muy bien, perfecto. Muy bien explicado, gracias. Muy bien, todo ok. Perfecto, muy bien, eso me alegra. Así que entonces sigamos, ¿no? Vamos, ya no me escriban más que no se los voy a poder leer todos. Muchas gracias por todo el aporte. A todos, muchas gracias. Sigo entonces acá. Voy a cerrar aquí un poquito de esto. Muy bien. Entonces vamos a mirar. Uy, perdón, que se me fue hacia otro lado. Ok, vamos entonces a mirar lo que son los equipos para el manejo de cargas. Acordémonos que en rescate pesado, pues como es pesado, tenemos siempre los problemas de cargas. Y aquí tenemos que pensar en tener equipos muy, muy especiales. Y este es quizás uno de los grandes inconvenientes que yo siempre he tenido cuando voy a dictar el curso de rescate pesado. Y es porque necesitamos tener estos equipos para poder hacer todas las prácticas. Entonces, empecemos por el sistema de cadenas. Necesitamos tener de este tipo de cadenas. Son cadenas especiales, son cadenas de acero, que son grado 7, 8 o 10. Muchas veces en algunas partes no es en vez de 7, sino 70, le agregan un 0. Entonces grado 70, 80 o 100. Cada una de estas cadenas, por ejemplo, para que se tenga una idea, una cadena de 3 octavos, grado 8, está por el lado de 7.100 libras de resistencia de trabajo. Entonces son cadenas especiales que necesitamos. Ahí en la parte superior izquierda, no muy después de la que tienen los ganchos, están estos tres tensores, son tensores de cadenas, porque cuando nosotros trabajamos con una cadena, muchas veces la necesitamos tensar y a mano no la podemos tensar. Entonces, con estos equipos lo colocamos al lado y lado de la cadena y nos sirve para hacer una tensión. Tenemos poleas especiales como esta, que son poleas para trabajar con aceros, con cables de acero. Esta polea también son poleas de 4, 5, 6 toneladas. Tenemos también a este lado, tenemos una eslinga cerrada y ahí dice que es para 3 toneladas. Y en la parte inferior, estas 6 eslingas son eslingas de distinta resistencia. Esto está codificado. Esto nosotros en el curso detallado lo vemos muy en detalle porque cada una de ellas, con cada uno de los colores, representa una resistencia. Y podemos tener cintas de estas de hasta 10, 12 toneladas de resistencia, que son las que vamos a necesitar para trabajo de manejo de cargas. Tenemos los grilletes también, los grilletes que también son en grado 80 o grado 100. Tenemos el TIRFOR,
que se usa, por ejemplo, en Chile usan mucho el TIRFOR. Hay otros países donde no se usa mucho, pero es una gran herramienta que nos sirve para hacer toda la parte de tensiones y de manejo, y como una especie de winche, digámoslo así, que trabaja con cables de acero. Y tenemos el sistema acá abajo de correas tensionadoras, pero estas son correas tensionadoras especiales. Esta, por ejemplo, es una correa de 4 pulgadas de ancho y aguanta 10 toneladas. Las que normalmente nosotros usamos para rescate liviano son de más o menos 2 toneladas, 3 toneladas máximo, de 2 pulgadas. Estas ya son especiales, tienen un sistema de aseguramiento doble, mucho más seguro, porque en un momento determinado nosotros necesitamos hacer grandes tensiones o soportar grandes pesos. Entonces, esta es parte de los equipos que vamos a necesitar y en buenas cantidades. Si no es solamente tener uno, necesitamos tener una buena cantidad de todos estos equipos. Tenemos otro tipo de equipos como son las bolsas de levantamiento, donde normalmente debemos de tener siquiera bolsas entre el orden de los 40 toneladas a 70 toneladas, más o menos en ese orden tener las bolsas de levantamiento. En la parte de abajo vemos un gato común y corriente, un gato de botella. Este gato, por ejemplo, es un gato de 50 toneladas. Es un gato bastante bueno, muy eficiente porque es muy pequeño y nos va a servir en muchas oportunidades porque tiene una gran capacidad de elevación. Tenemos la plataforma de rescate, que es muy necesaria cuando estamos tratando de llegar a la cabina, por ejemplo, y trabajar en una parte más cómoda que trabajar de pronto en una escalera. Aquí nos va a permitir a nosotros estar mucho más seguros. Toda la parte de madera, por ejemplo, es interesante, traje esta foto para que vean la forma en que en este cuartel de bomberos tienen la madera no solo almacenada, sino marcada, ¿sí? Para identificarla muy bien. La marcan con colores, entonces cada color representa un tamaño y de esa manera es muy fácil ya poder trabajar. Y tenemos todo el sistema, o parte, porque esta es una parte pequeñita, de los sistemas de alzaprimas, de estabilizadores. En este caso estos son Paratech, hay otras marcas lógicamente. Entonces también tenemos que tener este tipo de equipos para el trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, la dotación en un camión de rescate pesado. Este camión es solo de rescate pesado. Las dos fotos, la de la izquierda y la de la central. Y vemos, por ejemplo, todas las clases de cadenas que tienen, al lado y lado, todos los ganchos que tienen. Y aquí vemos la cantidad de madera que se tiene. Para que sepan, en la parte inferior, estos bloques de 4x4 o de 10x10 centímetros, aquí hay más o menos 135 bloques. En esta parte de arriba hay como 45 y aquí hay como 60 más. Es decir, esto es algo que en este camión que es de rescate pesado se mantiene completamente encima. Más otras, por ejemplo, no es de este mismo camión, pero lo traje para que se vieran este tipo de poleas tan grandes que se necesitan para tener, más las cadenas, más las eslingas. Ahora, no necesariamente nosotros necesitamos tener todo esto en un camión de rescate común y corriente, ¿sí? Cuando uno tiene un camión de rescate pesado, solamente de rescate pesado, sí se debe tener. Pero cuando tenemos un camión de rescate general, básico, pues todo esto nos va a ocupar mucho espacio. Lo que yo siempre he recomendado es tengan toda esta madera, ¿sí? Y muchas de todas estas cadenas y las poleas y todo esto en el cuartel guardado. En el momento en que hay una emergencia con un camión pesado, pues en un pick-up podemos montar todo este equipo adicional y se lleva en un pick-up o en una camioneta al sitio donde está el accidente. Y de esa manera, pues nos podemos mover mucho más fácil. Pero si tenemos un camión que es solo de rescate pesado, sí, tiene que tener todo esto y mucho más. O sea, más de todo lo otro que les mostré ahí en
en esas diapositivas anteriores. También tenemos que tener otros equipos. La sierra sable es muy importante, con unas buenas cuchillas, porque vamos a tener mucho corte en lámina, donde nos va a rendir mucho más trabajar con una sierra sable. Vamos a necesitar bolsas de levantamiento de baja presión, también de distintas toneladas. Estos son de 16, 20 toneladas, pero nos dan mucha altura. El cincel neumático también nos va a servir para cortar lámina. Este es uno de los mejores modelos que hay, o el que más se ha trabajado, el Ajax, con su cilindro. Ahí faltaría colocarle el cilindro de aire, y ahí tienen los distintos cinceles con los cuales se puede trabajar toda la parte de cortes de láminas, por ejemplo. Y llegamos a la parte de herramientas hidráulicas que sí o sí tienen que tener. Entonces aquí más o menos, de una forma muy rápida, les digo más o menos qué características deberían de tener las herramientas para rescate pesado. Una bomba, ojalá que sea de 2 salidas simultáneas. Es muy importante porque tenemos un vehículo grande de mucho tamaño y en un momento determinado necesitamos trabajar en 2 sitios diferentes. El separador debe ser un separador de mínimo que tenga 72 centímetros de apertura y mínimo unas 30 toneladas de fuerza de separación. Con esto podemos separar ya mucho material. Ahorita vamos a ver algunas cosas de esas. El cortador debe ser de mínimo unas 120 toneladas de fuerza de corte y 180 milímetros de apertura, 18 centímetros. Ahora, me van a decir, no, pues yo tengo una combinada. Ok, sí, la combinada tiene, si son las combinadas tradicionales de hace 6 o 8 años para atrás, son combinadas de 32 toneladas de fuerza de corte. Va a ser muy difícil cortar un poste A como el que les mostré anteriormente. ¿Es posible que se pueda cortar? Sí. ¿Te vas a demorar más? Sí. ¿Vas a tener que conocer más cómo operar tu herramienta? Sí, porque si la vas a exigir, pues vas a quebrar las cuchillas o vas a dañar la herramienta. Entonces, es muy importante tratar de ir subiendo, ir pensando que si en mi cuartel de bomberos tengo una vía donde tengo muchos camiones, donde tengo muchos buses, donde tengo mucha maquinaria o equipo pesado que está circulando, pues voy a tener que pensar en tener un cortador de una buena potencia, de un separador de una buena potencia. Porque lo mismo, la combinada en la parte de separación va a tener 4 o 5 toneladas. Y aquí estamos hablando de 30 toneladas. Entonces no va a ser capaz de hacer una separación completa. Y el cilindro, ojalá que fueran 2 telescópicos, uno más pequeño y uno más grande. El pequeño más o menos que abra hasta 60 centímetros y el más grande más o menos hasta 1,40 m. Y que tengan más o menos unas 22 toneladas de fuerza de separación en el primer émbolo. Ahora, esto ustedes después en sus cuarteles, de acuerdo a las herramientas que tengan, los modelos que tengan, las marcas que tengan, pueden de pronto buscar en internet las características, las fuerzas, las distancias de separación, todas las características técnicas de ellos y mirar cómo están exactamente de equipos. Lógicamente también, si alguno requiere alguna cosa, porque los equipos a veces son muy viejos y no están ya todavía en internet, pues escríbanme, al final de la charla está mi email y de pronto les puedo ayudar y buscar información adecuada de cómo están sus herramientas en este campo. Entonces, lógicamente, necesitamos, como ven ahí, esta es una dotación de un camión que casi que con eso que tienen ahí se puede hacer todo un trabajo de rescate pesado, pero sí necesitamos equipos muy especiales, equipos con buena capacidad de corte, con buena capacidad de separación, con buena capacidad de levantamiento. Muy bien. Como todo en este tipo de accidentes, pues tenemos que hacer una evaluación de la escena, tenemos que reconocer y controlar todos los peligros, derrames de combustible, productos peligrosos, cargas o pesos desbalanceados,
daños en líneas eléctricas, muchas veces por el tamaño se pueden dañar, a otros vehículos, la inestabilidad, por ejemplo, en esa foto que tenemos ahí, tenemos un camión cargado con un material de pavimento muy pesado y tenemos otro carro encima que casi que lo aplastó totalmente. Casi que el carro de abajo no vamos a necesitar estabilizarlo, porque ese carro de ahí ya la suspensión la va a tener totalmente ya fundida. Y posiblemente se pueda hacer un rescate muy fácil ahí, porque tenemos toda la parte posterior libre en ese carro y vamos a poder hacer un túnel y podemos hacer una extracción por la parte posterior. Pero no sabemos cómo está la parte de adelante, no sabemos cómo está la cabina de este vehículo y cómo lo tenemos que estabilizar. Por eso, en rescate vehicular tenemos dos clases de estabilizaciones o dos áreas, llamémoslo así, de estabilizaciones que tenemos que hacer. Una es la cabina como tal y dentro de la cabina está también el asiento del conductor, que se mueve bastante, que es muy ajustable para muchas cosas, ¿sí? Y la estabilización o el soporte de la carga como tal. Este vehículo, por ejemplo, que se accidentó en la noche, llevaba gasolina. Calculen ustedes cuánta gasolina puede llevar este vehículo y el riesgo que hay en un momento determinado y cómo seamos capaces o no de soportarlo. Con solo ver la pequeña grúa que hay ahí, yo creo que esa grúa no era capaz de soportarla. Creo que no lo está sosteniendo, pero si usamos esa grúa para soportar ese carro y ese carro ese camión, por cualquier circunstancia, se acaba de voltear, pues se va a llevar la grúa completa también. Entonces, tenemos que pensar mucho en esa parte. Entonces, dependiendo mucho del tipo de carga, tenemos que también andar con mucho cuidado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, estabilizaciones como el de ese camión de cemento sobre el otro. Aquí vemos una grúa, la Jerdan, es una super grúa. Hay muy pocas en Latinoamérica. Yo conozco la de Bomberos Bogotá, que es espectacular. Esto es un monstruo de grúa que sirve no solo para rescate vehicular, sino para estructuras colapsadas, para levantar placas, para levantar una cantidad de cosas, pero a veces no las tenemos. Entonces era lo que yo les decía, bueno, miremos en nuestras ciudades o en sus ciudades quién tiene este tipo de grúas de estas características y contactémoslo para que en un momento determinado ayuden, porque ellos son los que saben manejar muy bien el manejo de cargas y el levantamiento y todo esto. También vemos ahí, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, cuánta madera estamos necesitando para hacer esta estabilización. Son más o menos 50 y pico de bloques de madera. Ahí se está haciendo un sistema para levantar. Ahí hay una bolsa de levantamiento colocada en la parte de la segunda pila de madera. Y, lógicamente, este tipo de accidente no lo podemos estabilizar en una sola parte. Tenemos que poner en otra parte porque ahí sería muy peligroso. Entonces, miren toda la cantidad de madera que en un momento determinado necesitamos y en la parte inferior derecha pues tenemos un estabilizador Power Shore de Ormatro soportando todo el peso. Acordémonos que en este tipo de camiones el motor está ahí casi dentro del mismo habitáculo de la persona y este carro tiene más o menos unas 3 o 4 toneladas de peso de su motor encima del vehículo accidentado. Entonces, tenemos que pensar en todos estos sistemas que nos permitan estabilizar todas estas cargas. También, una cosa importante es que cuando nosotros pensemos en manejar una carga, cuando yo piense en levantar, por ejemplo, este camión que vemos en el lado izquierdo, si yo lo voy a levantar solamente, digamos, de donde está esta persona que está arrodillada, cerca del camión, que tiene ahí un sistema de un bestrot que ahí lo va a levantar un poco. Cuando lo esté levantando de ahí, la carga se va a empezar a mover para un lado y para otro, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que colocar este tensor.
esta correa tensionadora, y es una correa que tiene que aguantarme bastante. Lo mismo va a haber otra en el otro lado opuesto, porque si no, este vehículo va a estar moviéndose cuando esté levantado. Y lógicamente ese movimiento podría generar que la carga se voltee o va a generar otro accidente. Y nosotros necesitamos levantar este camión para quitarle el peso que tenemos sobre este vehículo. Entonces, son situaciones que tenemos que aprender a manejar. Y aquí vemos también otro ejercicio en la parte derecha, donde ya estamos usando un Tirfor, pero aparte del Tirfor estamos usando una serie de poleas. Esto con el fin de generar un poco de ventajas mecánicas y poder traccionar y soportar el peso de este camión. Entonces, son cosas que necesitamos. Como ven, las poleas son para acero, están agarradas con cadenas. Cada cadena de estas, por ejemplo, las de color azul, son de grado 8, entonces, o grado 80. Entonces, también tenemos que saber qué tenemos para utilizar. Es un manejo muy lento, muy controlado. Aquí hay que controlar muchos movimientos y tiene que haber mucha coordinación y mucha visualización. Como ustedes ven aquí, por ejemplo, la persona que está aquí de casco blanco en la foto de la izquierda, pues es el que está coordinando todo el movimiento. Las personas, cada una está pendiente de cada uno de sus trabajos y de sus equipos para saber si están subiendo o bajando y cómo lo deben de estar subiendo más hacia un lado que para otro. Entonces, el manejo de cargas es algo muy importante en rescate pesado y de mucho cuidado y de mucho riesgo. Por eso esto es una parte que en los cursos de rescate pesado nosotros lo trabajamos bastante. Además, porque no hay dos escenarios iguales, entonces tenemos que hacer una cantidad de escenarios diferentes con manejos de cargas diferentes para que se pueda aprender un poco de esto. En la parte de rescate ya tenemos que, después de haber desconectado batería, controlado los riesgos, si necesitamos elevar la carga y quitarle el peso al vehículo y demás, entonces podemos hacer los procedimientos de rescate. Tenemos que trabajar ojalá con este tipo de plataformas, por ejemplo, donde la persona pueda trabajar fácilmente con su herramienta, hacer los cortes a una buena altura. Entonces es importante tener las escaleras o tener las plataformas, mucho mejor las plataformas, ¿no? Vamos a tener cortes de puerta, vamos a cortar. Acordémonos que muchas veces las bisagras de estos camiones están por fuera, entonces son mucho más resistentes. Tenemos que ser capaces de cortarlas o de separarlas. Vamos a retirar puertas. Acordémonos que el espacio acá es muy corto, muy pequeño y muchas veces no podemos tener extracciones hacia la parte posterior. Por lo tanto, es muy importante crear un buen espacio en la parte de adelante con desplazamientos o levantamientos de tablero y si se puede en un momento determinado hacer un levantamiento de techo como se ve en la foto inferior derecha en un entrenamiento que hicimos en Sao Paulo. Entonces, necesitamos más que todo trabajar muy estrictamente en estas zonas donde, por ejemplo, aquí ven como en la foto derecha superior necesitamos un cilindro pequeño, por ejemplo, o si tenemos un cilindro pequeño lo colocamos ahí. Si tuviéramos un cilindro más grande, lo colocaríamos aquí en la parte posterior donde está este soporte de cilindro. Entonces, de aquí ya llegaría hasta acá y haríamos la separación del tablero, ¿no? Eh, Podríamos estar haciendo levantamientos también, porque acordémonos que en este tipo de vehículos vamos a tener muy comprometido la parte de las extremidades inferiores del paciente. En la foto aquí abajo del camión verde, eh, este sistema de haberlo colocado totalmente recto se puede, pero hubiera sido un poco mejor haberlo colocado un poco más bajo para que cuando vamos a sacar el paciente, este cilindro no nos moleste. Entonces tratamos de colocarlo muy al nivel o un poco más abajo del asiento para que cuando metamos la camilla, si lo es que lo vamos a sacar por este lado, ¿ya? Entonces,
tenemos que tener en cuenta toda esa parte. Perdón, aquí se me movió mi computador. Muy bien, también como tenemos paneles laterales, entonces muchas veces la gente utiliza estas sierras circulares. El problema con las sierras circulares es que genera demasiada chispa, entonces no es muy recomendable trabajarlo, aunque podría ser más eficiente en el tiempo, es decir, se corta mucho más rápido, pero genera mucha chispa y no es bueno. Los separadores, hay veces que la gente no sabe, pero pueden venir como un accesorio unas puntas de corte, como es la que se ve ahí en esta foto del medio. Estas puntas del corte lo que hacen es que cuando empiezan a cortar, van enrollando. Aquí se ve cómo está enrollado el material. Entonces hacen este rasgado y yo ya después aquí puedo colocar otra vez las puntas del separador, girar el separador a 90 grados y abrir hacia arriba, y entonces ya me hace un rasgado bastante interesante y por lo menos no me genera chispas. Y si no, lógicamente trabajamos con una sierra sable común y corriente y entonces de esa manera podemos hacer un corte interesante. Eso en cuanto a camiones, como les digo, por encimita. Vamos a hacer otra paradita, a ver ustedes cómo están, muchachos. Permítanme, yo me voy aquí otra vez. A ver cómo vamos. Todo está bien, se está entendiendo. Todo muy bien, excelente. Gracias, Cristian. Muy bien, perfecto. Todo el mundo muy bien. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Qué bien. Bueno, ya algunos ha utilizado para algunas técnicas. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos a seguir entonces aquí. Sigamos entonces. Espero que la gente de Facebook también esté muy bien. Desafortunadamente por aquí no puedo tener el reporte de ustedes, pero espero que estén disfrutando también esta charla. Vamos a mirar entonces ya los buses y sistemas masivos de transporte. Aquí ya vamos a tener otro panorama totalmente distinto. Uno es que si en camiones teníamos máximo 3 personas, aquí vamos a tener una gran cantidad de personas. Dos, vamos a tener muy poco espacio dentro de estos vehículos, lo cual va a dificultar operaciones no solo de retirada de pacientes, sino también algunas operaciones de corte y de separación. Lógicamente también son vehículos grandes que vamos a necesitar gran cantidad de equipo para estabilizarlo. Tienen la mayoría y por norma tienen que tener su puerta de escape, sus salidas de emergencia. Ahorita vamos a ver algunas de esas y que nos puede servir también en un momento determinado. La estructura nos permite hacer algunas grandes aberturas que nos permita hacer extracciones bien fáciles y lógicamente debido a la cantidad de pacientes aquí vamos a tener que tener ya no solo digamos que la ayuda de una grúa sino de muchas otras instituciones. Vamos a tener que tener muchas más ambulancias, vamos a tener que tener un mayor control de toda un área y vamos a necesitar un trabajo interinstitucional muy grande. Muy bien. Aquí lo mismo. Vamos a tener muchas clases de buses y de camiones. Tenemos en la parte superior un bus de entre las ciudades. Este es de Argentina, si mal no estoy. Tenemos un bus escolar en la parte inferior derecha, americano. Y lo traje porque en las ciudades de Latinoamérica se ve mucho este bus. Lo llevan mucho. En la parte inferior izquierda está un bus de ciudad común y corriente. Y aquí arriba tenemos en la parte derecha un bus escolar convertido a un bus de pasajeros. Este es de Panamá, ¿ya? Entonces, a veces este tipo de buses tenemos que conocerlo porque es este bus. Y ahorita vamos a ver qué tan diferente tienen en su construcción. Aquí está. Estos buses escolares tienen construcciones muy especiales. Todas estas partes grises que están acá son refuerzos en acero. Y son refuerzos, miren aquí los refuerzos a este nivel medio,
son donde están los asientos, es decir, donde van a estar sentados los niños. Por eso es que está reforzado, ¿sí? Tiene refuerzos acá, tiene los refuerzos en la parte posterior. Sí, cada sistema de estos es un refuerzo, es decir, están formando una jaula completa. Entonces, cuando estamos cortando esto, si estamos cortando con una sierra sable, sabemos que podemos cortar una parte muy fácil con sierra sable, que es la lámina común y corriente. Pero hay otra que va a llegar a una parte de acero, que muchas veces vamos a necesitar ahí cortar con un cortador esa zona para poder crear las aperturas. ¿Sí? Tiene las salidas de emergencia, una como una ventana que es un poco más ancha. La parte posterior también sirve y puede ser accedida desde afuera. Y también, pues desde adentro aquí se ve lo que es la salida de emergencia en este tipo de buses. También todos estos buses tienen una escotilla. La ventaja de esta escotilla es que tiene más de 60 centímetros de ancho. Por lo tanto, por ahí puede salir una camilla. ¿Ya? Una camilla de tabla, una tabla por ahí la podemos sacar. También tiene acceso tanto desde adentro como desde afuera para abrirla. Lógicamente hay veces que por el impacto alguna cosa se puede deformar, aunque todo ese marco es un marco mucho más reforzado para garantizar eso, para garantizar de que un impacto aguante mucho más y no se vaya a bloquear en un momento determinado. Pero tenemos un problema, que es la parte de adentro del bus. Estos buses tienen entre 40 y 55 centímetros de pasillo. Y como ven ahí en un ejercicio que hicimos en Costa Rica, meter una camilla de tabla no nos va a poder entrar. O sea, no vamos a poderla poner horizontal para poder poner al paciente. Aparte de eso, el espacio que hay entre un asiento y otro, pues nos va a exigir que nosotros tengamos que cortar algunos asientos. Además, acordemos que aquí las personas no llevan cinturón de seguridad. Por lo tanto, muchas de estas personas van a estar en la parte del piso, van a estar con piernas o pies o brazos metidos dentro de las estructuras de los asientos abajo, lo cual vamos a tener que pensar muy bien en cómo lo vamos a cortar, como vemos aquí en esta foto. Entonces, algunas de estas técnicas que nosotros podemos hacer es crear unos espacios interesantes. En la parte de atrás, si quitamos la puerta de emergencia y hacemos esta salida, tenemos una salida muy amplia. Podemos hacer un corte aquí en la parte media del vehículo con sierra sable. Aquí está el refuerzo, por ejemplo, que les decía. Mire, este es el refuerzo, este es uno de los refuerzos, este otro es lata que se corta muy fácil. Si nosotros doblamos todo esto, aquí tenemos una gran salida de más de 1,5 metros, por la cual podemos sacar muchas personas en un momento determinado. Lógicamente tenemos que cortar el asiento que existía aquí. Y cuando cortamos los asientos, no podemos de pronto hacerlo como se está haciendo acá en esta foto, que se corta el asiento muy arriba, porque nos van a quedar unos pedazos de tubo ahí que nos va a enredar y nos vamos a caer de pronto. Hay que cortarlo lo más a ras posible del piso. Pero de todas maneras tenemos muy poco espacio para manejar pacientes en esta parte. Podemos también en un momento determinado usar un cilindro telescópico para bajar todo este sistema, porque de pronto puede estar muy reforzado, y lograr crear unos grandes espacios. Esa es una ventaja de esto, porque es más fácil crear estos espacios que ponernos a crearlos solamente por las ventanillas, porque por las ventanillas vamos a tener que levantar los pacientes muchas veces por encima de los asientos también. El manejo de la escena aquí tiene cosas un poco más diferentes que el rescate normal, y es que aquí sí tenemos que tener un buen sistema de comando de incidente por la cantidad de personas, por la cantidad de recursos que tenemos que manejar, por la cantidad de heridos que tenemos. Tenemos que hacer un sistema de clasificación o un triage start para clasificar a los lesionados. Creo que todos lo conocen. Es un sistema que en 30, 40 segundos determinamos quién puede salir, quiénes son los que pueden salir, después quiénes son los que están un poco menos graves y quiénes son los que están más graves. Se hace una clasificación muy rápido de pacientes.
También hay que establecer una vía de ingreso y una vía de salida del bus. Es decir, podemos decir, ok, vamos a ingresar por la parte delantera y la salida de todos los pacientes va a ser por la parte media donde hicimos esa gran salida. Entonces se hace todo un circuito para sacar las personas. Hay un problema grande, sobre todo cuando es con buses escolares, que es la parte de los familiares. Es muy complicado. Recuerdo un accidente muy complicado que hubo en Bogotá con un bus de niños que le cayó encima un bulldozer. Hubo como 15 o 20 niños muertos y fue algo horrible y tremendo. Entonces hay una parte de los familiares, del manejo de ellos, más el manejo psicológico, que es muy importante tenerlo. El manejo de prensa también, de medios de comunicación, otra cosa que es importante. Y para este tipo de accidente lo que tenemos que hacer es crear pequeños grupos, grupos de 3, 4 personas y darles tareas a cada uno de ellos, para que de esa forma se pueda agilizar todas las distintas labores que se van a hacer. Entonces es importante, esto es un cambio ya distinto de la parte normal que tenemos en una escena de rescate liviano. Aquí vemos, por ejemplo, una escena como la que les digo. Tenemos muchas cosas, tenemos gran desorden o no desorden, llamémoslo reguero de cosas, de materiales, muchas cosas, de pronto muchos heridos, muertos y demás, y tenemos que ser capaces de manejar toda esta situación. En la parte de los buses de la ciudad también pues tenemos otras características importantes, diferentes a las del bus de estudiantes. Uno es que muchos de estos trabajan con gas natural comprimido, como el que está ahí en la parte de abajo, que es un bus de Argentina, que tiene GNC, es otro problema. Algunos ya vienen eléctricos también, otros son híbridos, entonces tenemos que saber cómo manejamos todo eso. Sé que en República Dominicana, por ejemplo, llegaron ahorita unos buses eléctricos, entonces tenemos que saber cómo funciona. Tienen 3 puertas que pueden servir como vías de extracción. Aquí las vemos en el de abajo. Estas 3 puertas en los extremos, adelante, atrás y en la parte media, nos van a servir como posibles vías de extracción. Las ventanas son muy amplias, son muy fáciles de alguna manera de quitar, entonces casi que no tenemos que hacer cortes ni nada. Por una ventana de estas cabe fácilmente una camilla con una persona. Entonces tenemos que también saber eso. Y en este tipo de buses de ciudad, aquí en la parte posterior va a estar el motor. También tenemos una parte posterior, una gran ventana que podemos trabajar y podemos sacar muchas personas por allí. Y lógicamente aquí también tenemos el inconveniente de que no hay cinturones de seguridad. Aquí lo vemos en la parte de adentro. El pasillo es un poco más amplio. Hay mucha estructura en aluminio. Todos estos tubos son muy de aluminio, son relativamente fáciles de cortar, pero en situaciones normales, como vemos en la foto de acá del lado derecho, pues esto es lo que vemos. Personas sentadas, el bus lleno y gente también parada, ¿sí? Entonces, en un momento determinado vamos a pensar en que vamos a tener 50, 60 personas acá con muy poquito espacio para trabajar y con muchas veces politraumatizados relativamente leves, porque pueden ser fracturas, dislocaciones, no muy graves. Entonces, si hacemos el triage start, fácilmente podemos evacuar muchas veces. Más de la mitad de las personas podrían salir bien, sin problemas, y afuera se hace otro triage para una reevaluación y ya ahí poder destinar a qué centro de salud o hospital se van a desplazar. Pero es importante eso porque aquí tenemos muchas personas en el interior. Más si los tenemos con la pandemia, ¿no? El buses dentro de las ciudades ya lo tenemos unas características un poco más diferentes. Son muy altos. Para nosotros llegar al segundo piso, pues vamos a necesitar escaleras. Tienen unas ventanas gigantescas, muy fáciles también de quitar, de tumbar.
o sea que nos genera muy buen espacio. Tenemos que tener en cuenta que tiene un servicio sanitario, por lo tanto tiene un depósito de aguas negras y cuando esto se voltea, pues va a haber una mezcla de muchas cosas ahí, entonces vamos a estar con contaminaciones de aguas negras también para los pacientes y para nosotros mismos. Entonces tenemos que manejar eso también con mucho cuidado. Ahí vemos al lado derecho toda la estructura que es. La parte de abajo es para maletas, para equipaje. Y en la parte de arriba tenemos esta estructura que son muchas veces aluminio o aceros. Entonces nos permite pues, trabajar relativamente fácil. Aquí, como les digo, la situación es el motor en la parte de atrás, el baño, el servicio sanitario que normalmente está en la parte de atrás, las ventanas que son muy grandes, que vamos a necesitar escaleras para trabajar ahí de todas maneras, poder llegar a esa parte. Aquí vemos el interior, ya es un interior muy diferente, son asientos mucho más amplios, mucho más acolchonados, con mayores problemas, porque miren el espacio que tenemos en los pasillos, porque si vamos a tener un incendio va a ser muy complicado por todo este tipo de material inflamable que hay acá. Este es un vehículo moderno donde cada asiento tiene su pantalla de televisión, pero existen algunos de estos más antiguos que tienen aquí en la parte de arriba, donde está esta parte del porta equipaje o de porta bolsos y paquetes, tienen aquí en la parte superior las pantallas de televisión, con el agravante de que en un choque esta pantalla, que son sistemas sellados al vacío, se estalle y puede caerle a las personas y pueden quedar heridas en la cara y tener algunos fragmentos de vidrios en la cara. Lógicamente aquí vemos, ya esta es una foto actual, en medio de la pandemia, todo lo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces miremos que en un momento determinado atender este tipo de accidentes en este momento con esta pandemia nos genera otro problema mayor, ¿ya? No sabemos de estas 50 o 60 personas que estén viajando acá, quiénes están asintomáticos, quiénes están con el COVID y demás. Entonces, ojo con esa parte que es muy, muy delicada en este momento. Muy bien. Las salidas de emergencia, como ven, normalmente en todos estos buses, todo lo que está de rojo son salidas de emergencia. Estos tienen un martillito que lo usa uno para quebrar los vidrios, la gente desde adentro. Entonces aquí tenemos no solo las escotillas superiores, sino que tenemos 3 grandes puertas más 4 ventanas, es decir, toda esta área es salidas de emergencia, lo cual nos facilita a nosotros en un momento determinado las labores de rescate, salvo que el vehículo haya quedado como la foto que les mostré al principio de Perú, donde queda invertido y donde queda totalmente colapsado. Pero hay muchas salidas de emergencia que nos facilita y no tenemos que hacer mucho trabajo de herramientas como tal. Lógicamente, como todos los primeros procedimientos, tenemos que evaluar la escena, controlar los peligros, desconectar baterías, hacer la parte de estabilización, ingreso de pocos rescatistas para hacer lo que es el triaje START. Establecemos también aquí una ruta de salida y una ruta de entrada. Usamos los espacios existentes para hacer extracciones y, como les decía al principio, ahorita hace un momento, hay que tener mucho cuidado con los depósitos de aguas negras del servicio sanitario. Aquí vemos algunos accidentes que han sucedido, donde vemos fácilmente que a pesar de que este bus se volteó así, por acá podemos sacar gente, por acá podemos sacar bastante gente. Están usando aquí escaleras, esto fue en Perú, creo que fue en Colombia, ¿ya? Lógicamente tiene un gran destrozo aquí, pero toda esta parte podemos usarla para hacer extracciones. Esto fue en Cali, si mal no estoy. Entonces, lo mismo, podemos tener muchas vías de salida de la gente, pero tenemos mucha gente. Entonces, tenemos que saber manejar eso, saber tener los recursos de ambulancias, de zona de clasificación, de avisar a los hospitales, porque en un momento determinado van a llegar 20 o 30 heridos y podemos colapsar
los sistemas de hospitalización o de urgencias más que todo. El manejo de la escena, como ven acá, trabajar en esas condiciones donde tenemos pantano, donde tenemos situaciones complicadas porque la escalera no se puede colocar bien, donde se vuelve muy inestable, trabajar en escaleras es muy complicado y necesitamos mucha gente para trabajar. Ahí ven gente del SAMU, esta es una foto en Francia, si mal no estoy. Entonces necesitamos mucha gente para manejar esta escena. Muy bien, recapitulando un poco, entonces necesitamos herramientas de hidráulicas de buena potencia, necesitamos muchos otros equipos para el manejo de carga, necesitamos apoyo de las empresas de grúas, apoyo de personas que conozcan de levantamiento, que hayan hecho esos levantamientos, tenemos que trabajar eso, tenemos que practicarlo, hay que establecer un buen sistema comando de incidente en todos, porque lo mismo si tenemos un camión, así tenga uno o dos pacientes, pero tenemos un problema de materiales peligrosos, pues necesitamos un sistema de comando de incidente muy bien organizado. Controlamos como siempre o mitigamos los peligros. Siempre tratemos en este tipo de accidentes trabajar en pequeños grupos con sus respectivas funciones. Manejar muy bien los recursos es una parte muy importante, saber en un momento determinado con cuántas camillas se cuenta, con cuántos sistemas, cuánta madera, todo para poder trabajar. Practicar el sistema del triage start es muy importante. En un curso que dictamos en Puerto Montt hubo un entrenamiento solo de eso, de simular con 20, 25 personas con distintos tipos de simulaciones de heridas, que la gente hiciera clasificación de heridos en cuestión de 30 segundos, un minuto, cuántos heridos era capaz de clasificar. Eso es muy importante hacerlo y practicarlo bastante. Manejo de medios de comunicación y familiares es importantísimo. Tenemos que entrenar definitivamente, esto no lo podemos aprender en clases virtuales o teóricas o viendo videos. Tenemos que entrenarlo, tenemos que hacer muchas prácticas de todo esto y tenemos que conocer la anatomía de todos estos vehículos pesados, sobre todo la parte, por ejemplo, de maquinaria agrícola, de maquinaria de carreteras, todas estas cosas que a veces no las conocemos muy bien. Y aún la de los buses, camiones, todo esto tenemos que estar mirando muy bien para eso. Y lógicamente seamos bien proactivos, no seamos reactivos, vamos preparando, tengamos las cosas preparadas, los equipos, los maderas, todo, y podamos hacer eso de una forma eficiente. Muy bien, estas son las referencias con las que yo trabajé en este material. Por email les voy a mandar a las personas que están acá siguiéndome, les voy a mandar un material, como siempre lo hago, de resumen de esta charla para que lo tengan. Y bueno, vuelvo a decirles, esto es una introducción al rescate pesado, no pretendo de que sea lo máximo en rescate pesado, es solamente por encima. Como ven, son muchos los temas, son muchos lo que hay que profundizar. A veces las 40 horas de un curso quedan muy corticas, hay que hacer muchas prácticas. Así que bueno, los invito a que se animen y vamos pensando que tenemos que hacer cursos de rescate pesado en muchas partes y que ya los vamos a ver cuándo los podemos hacer para eso. También a las personas que de pronto llegaron un poquitico tarde, muchas gracias porque estamos full aquí todos. Estamos 495 personas. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos a tratar de absorber las que más podamos. Va a ser de pronto muy difícil absorber todas las preguntas porque pues seguramente vamos a tener 60, 80 o 100 preguntas y vamos a tratar las otras, las vamos a ir resolviendo poco a poco en la semana. Posiblemente a través de videos cortos estaré resolviéndolas o personalmente, bueno, personalmente no, a través de los emails se los estaré respondiendo. Como les decía, quiero a las personas que llegaron de pronto un poquitico tarde, invitarlos para que tomen, si no han tomado, el curso
de rescate vehicular nivel 1 que se está haciendo a través de la plataforma virtual de OVA. Es un curso que lo hicimos en Alareb, entre los instructores de Alareb, Igor Schwingel, Carlos Brites, Adolfo Grillo y mi persona. Es bastante interesante, son los 5 primeros minutos de rescate vehicular. Háganlo, está muy bueno, muy fácil. Y este es el primer nivel. Hay 3 niveles más. Si ustedes quieren hacer los otros 3 niveles, tienen que haber hecho el primero. Después hacen el segundo, después pueden pasar al tercero. Es decir, quien no haga el primero no puede hacer todos los otros. También vamos a tener algunos regalos, algunos souvenirs o algunas cosas que les vamos a sortear entre los participantes. Así que, bueno, anímense. Ya hay 7,000 personas que lo hicieron en 2 días. Fue fantástico. Está todavía varios días en el aire el curso. Así que ahí está a su disposición. Y a nosotros pues nos encuentran en nuestras páginas de Rescue Masterclass en Internet, en Facebook, en Instagram. Ahí está el teléfono en WhatsApp y en YouTube también vamos a estar colocando los videos de estas conferencias que hemos estado dando. A la gente de Facebook, muchas gracias por acompañarnos también acá. Vamos a empezar entonces la parte de preguntas y respuestas. Yo voy a dejar de mirar acá y voy a pasarme a la parte de preguntas y respuestas. Les pido el favor de que las preguntas me las hagan por la parte que dice Q y A, para que por ahí las tengamos todas entradas, ya que por el otro lado ya tengo 99 mensajes sin ver, o sea que me llevaría mucho tiempo estarlas revisando. Entonces les pido el favor de que si alguien hizo alguna pregunta por el lado del chat, pásela por acá por QIA, donde les voy a estar respondiendo en la medida en que vamos pudiendo. Muchas gracias y permítanme, paro acá y sigo por otro lado. Muy bien. Permítame, voy a tomar un poco de agua. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a la parte de preguntas. Ok, vamos a ver. Estos son saludos, 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 saludos. Muy bien. Ok. Bueno, Eulogio Lorenzo dice, ¿solo el metro es sistema masivo? No, el metro no es sistema masivo, también pueden ser los trenes, también pueden ser los tranvías, también pueden ser en algunas ciudades, existen los sistemas Metro Plus, buses que son uno pegado del otro, todos estos sistemas masivos, los podemos hablar de que son más de 60 personas, 80 personas, es decir, todos estos sistemas de metros, trenes en la ciudad. Muy bien. Milena dice cómo se puede escribir a los cursos. Si son los de OVA, busca OVA. OVA es la Organización de Bomberos Americanos. Búscalo en Facebook y por ahí te puedes entrar. Muy bien. También les recuerdo que al final, por favor, cuando se vayan a retirar, hay una encuesta para que por favor me la llenen. Es totalmente anónima, así que bien pueda escriban todo lo que a su juicio les haya parecido todo esto. José Manuel del Prado dice, ¿en base a qué van estas características? Me imagino que son las características que yo dije de los vehículos. Mira, más que todo van en cuanto al número de pacientes. Acordémonos que el rescate vehicular es muy centrado en el paciente, entonces yo me puedo centrar más en accidentes con 2 o 3 personas en rescate pesado o en accidentes con 20 o 30, 40 o 50 o 80 personas, porque nuestro principal cuidado es sobre el paciente. Entonces,
yo clasifiqué el rescate pesado no en cuanto a la carga, no en cuanto al peso, no en cuanto al tamaño, sino a la cantidad de pacientes que tengamos. Bueno, el análisis para escoger esos mínimos, José Manuel del Prado, me imagino que son los mínimos de las herramientas hidráulicas. Esto es por la experiencia de más de 20 años de estar trabajando con estos equipos, de trabajar en rescate pesado, de trabajar en rescate liviano, de trabajar con distintos tamaños y distintas características de los equipos y saber que con eso podemos hacer un buen trabajo. Si alguien tiene otros mínimos o otras características, no hay ningún problema. Puedes trabajar con un equipo muy bajo, pero siempre y cuando sepas trabajarlo. Muy bien. Carlos Brito, ¿no olvida los EPP? Claro que sí, así es. Ok, Janet Aranda dice, las hojas de sierra sable por temas de tiempo versus resistencia del material, ¿se recomendaría tener hojas de 10 TPI o mejor las de 14 TPI o ambas? Bueno, Janet, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Mira, lógicamente yo recomendaría tener de 10 TPI, pero más que todo no es solo el número de dientes, que es el TPI, número de dientes por pulgada, sino también la característica de la hoja de sierra sable. Podemos tener hojas de sierra sable de 14 TPI, pero las que son, por ejemplo, de marca Diablo, que son las mejores, o las que más han aguantado, y entonces funciona mucho mejor. Una de 14 TPI Diablo que de pronto una de 10 TPI de tu marca, no sé, de Walt o cualquier otra marca diferente. Entonces hay que mirar muy bien esa parte, ¿no? No es solo el TPI, sino el tipo de dientes que tenga. Muy bien. Lo de las herramientas a batería versus hidráulica, Luis Moncada, es tema para una próxima conferencia. Eso lo vamos a hablar después. Para este curso hay un link, sí, va a haber un link, va a estar en Facebook montado y va a estar también en YouTube montado. Ok, José Peña dice, normalmente avisan de la emergencia con un camión, pero hay poca información sobre el contenido de carga. ¿Considera usted que deben alertarse a la brigada de Malper por la cantidad de materiales peligrosos que se trasladan? Por favor, su opinión para un procedimiento de operaciones de un cuerpo de bomberos. Ok, José, muy interesante tu pregunta. Mira, es vital que el operador que esté recibiendo la llamada trate de recoger la mayor información posible de las personas que llaman. Muchas veces cuando hay un accidente son 2, 3, 4, 10, 20 llamadas que entran y es la habilidad y el procedimiento que tenga establecido la operación en el operador de radio o el sistema de emergencias para recabar la mayor información, como decir qué tipo de vehículo es, qué carga lleva, ver si tiene alguna emblema, es un cilindro, tiene algún número, todas estas informaciones y lógicamente como parte fundamental en un camión de carga, siempre es importante alertar a la brigada de Malper para que esté lista porque muchas veces puede ser un contenedor, pero adentro no sabemos qué lleva ese contenedor. Puede que lleve unas canecas de un material X, lleve 3 o 4 canecas, digamos, no sé, de un ácido, pero también lleva cajas con otros materiales, lleva madera, lleva muebles, lleva, no sé, lleva 20 tarros de thinner, de disolvente, lleva mercancía varia. Entonces, siempre es bueno alertar a la Brigada de Materiales Peligrosos. Muy bien. Ok, John Jairo. Sí, la dirección de correo electrónico, ahí estaba en la cosa, pero ahorita con mucho gusto te la paso. Te la voy a escribir aquí mismo. Ok, ahí está mi dirección, con mucho gusto. Sigamos.
Muy bien. Ok, José Cruz estuvo en el accidente de los niños de Agustino en Bogotá, que yo les mencioné. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías en grúas para la atención de emergencias en la ciudad? Bueno, mira, Juliet. José Cruz, José Ortiz. Yo creo que la grúa que ustedes tienen en Bogotá es supremamente suficiente para este tipo de emergencias. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros como bomberos podemos hacer es siempre contactar a las personas de grúas. Ellos son más expertos que nosotros. Nosotros, por más que hayamos practicado 2 o 3 días, ellos son los que practican y hacen movimientos de carga, de levantamiento de vehículos y demás casi todos los días. Entonces, tener un buen aliado, una buena empresa de grúas o 2 o 3 empresas de grúas siempre va a ser mucho mejor que nosotros ponernos a mover una grúa que muchas veces no vamos a ser capaces. Nosotros estamos más para la parte operativa de las herramientas y el manejo de pacientes que para manejar una grúa. Entonces, te recomiendo mejor hacer eso, estar dentro de los planes o preplanes de atención de emergencias, hacer eso. Bueno, Nicolás Mejía dice, actualmente la ciudad empieza a incorporar sistemas de transporte limpio, ya sea en buses eléctricos, los cuales cuentan con grandes sistemas de almacenamiento de energía. ¿Qué pasa o cuál es la intervención en estos casos cuando estos vehículos se ven involucrados en accidentes donde los vehículos caen a fuentes de agua, ríos, lagos, en especial para los ocupantes y el personal de bomberos que interviene en los procedimientos de rescate? Bueno, Nicolás, muy interesante tu pregunta. Hay varias cosas. Primero, todos los sistemas ahorita de energías limpias, vehículos eléctricos, tienen unos sistemas de desconexión, tienen unos sistemas muy exigentes para hacer desconexiones y desenergizar todo. No es tan peligroso como nos lo han querido hacer caer en cuenta, pero sí tenemos que saber dónde están esos sistemas. Y yo les recomiendo que en las parte también del preplan que uno tiene que tener es ir a esas entidades como bomberos y que les den una charla introductoria de cómo se funciona eso, cuáles son las llaves, cómo hay que abrirlo, cómo se desconecta, porque muchas veces ustedes lo pueden hacer. Si un vehículo cae al agua, uno de estos eléctricos, normalmente no hay ningún problema en cuanto a la electrocución. Hay muy poquitos reportes de que alguien se haya electrocutado porque tienen sistemas por el impacto y todo que se desconectan las baterías. Pero lógicamente hay que tomar precauciones. ¿Ya? Siempre hay que garantizar eso, hay que garantizar. Hay unos sistemas, hay unos bastones detectores de voltaje que en algunos cuerpos de bomberos se usan. Nosotros lo usábamos en el equipo de rescate, con lo cual lo acercamos y detecta si hay algún voltaje, si hay algo energizado. Entonces, eso nos previene a trabajar. Es otro equipo que hay que tener en un momento determinado. Perdón. Y, lógicamente, hay que evaluar todos los riesgos y controlarlos de alguna manera. Bueno, perdónenme un momento. Sigamos por acá. Bueno, José Peña, eso que no hagan malpel, hay que empezar a pensarlo de que hay que tener malpel. ¿Qué factores definen un rescate vehicular como pesado? ¿El peso, la cantidad de víctimas o algún otro? Bueno, yo creo que se definen varios. Uno, el peso. ¿Ya? O sea, tenemos vehículos mucho más grandes. ¿Sí? Dos, la cantidad de víctimas. Para mí son dos factores fundamentales. Y prima el número de víctimas sobre el peso. ¿Ya? Entonces, Álvaro Pérez, te respondo de esa forma. Creo que de ahí tenemos que partir. Bueno, Jorge Peña me pregunta algo sobre baterías, herramientas de baterías. Te lo vamos a dejar, Jorge, para después, ya que es tema en un próximo Rescue Masterclass, hablar sobre herramientas a batería. Jonathan Martínez, ¿existe como tal un tiempo para la extracción de los pacientes? Jonathan, el tiempo te lo va a decir el mismo paciente.
dependiendo de la gravedad del paciente, es como tú vas a tener que trabajar y de la manera como tu grupo o tu paramédico o tu técnico en urgencias médicas maneje el paciente y lo tenga controlado. Si el paciente está crítico, pues tenemos que hacer una extracción mucho más rápida. Si es un paciente que tiene de pronto solamente fracturas, politraumatizado, es un rescate que yo lo puedo hacer mucho más despacio, mucho más controlado, y lógicamente no extendiéndome mucho, pero acordémonos que en este tipo de rescates pesados vamos a gastar mucho tiempo en la parte de estabilización, vamos a gastar mucho tiempo en la parte de movimiento de cargas en un momento determinado, en accesos. Entonces ahí nos vamos a consumir un poco más de tiempo. Por eso es muy importante el manejo del paciente en rescate pesado, porque vamos a gastar mucho más tiempo. Aquí ya no podemos pensar en los 10 o 15 minutos de rescate liviano que normalmente consideramos nosotros. Entonces tenemos que pensar en la parte de tener un buen sistema de soporte de vida, de control de signos vitales y comunicación entre el paramédico y el comando para de pronto decirle que el paciente está bien o que el paciente se está agravando y que tienen que hacer procedimientos más rápidos o hacer una extracción de emergencia. Entonces, esa es la parte. Muy bien, muy bien. Ok, Carlos Montiel pregunta, ¿se puede ocupar el cincel para cortar los postes? Sí, claro, Carlos. Con el cincel se puede cortar los postes sin ningún problema. El cincel tiene unas ventajas, sobre todo mucho en la parte de lámina, corta muy bien. La parte de bisagras también corta muy bien. En los postes, dependiendo del material que esté por detrás del poste, los refuerzos que tenga, podría trabajar muy bien o podría ser un poquito complicado. Como nosotros no vemos la parte interior de un poste B, por ejemplo, no vemos los refuerzos, sería empezar a cortar la parte de afuera, la lámina exterior se cortaría fácil y en la medida que vaya entrando el cincel, pues vamos viendo qué tan fuerte puede estar y de pronto no va a ser capaz de cortarlo. Implica también mucho que tiene que estar bien ajustada la presión de trabajo con el cilindro de aire y debe estar bien cargado para que permita los impactos. Lo otro importante es que el cincel neumático tiene el inconveniente de que genera mucha vibración, pero además genera demasiado ruido, lo cual tratamos de evitar mucho en las escenas. Entonces, que se puede usar, sí. El que pueda ser muy eficiente depende del tipo de vehículo que estés cortando y la parte de los postes. Si es un poste C, casi siempre no tiene mucho refuerzo, es relativamente muy fácil. Pero si es un B, que es el que tiene más refuerzo, va a ser un poquito más complicado. Muy bien. Kenneth Canterón tiene una pregunta. Kenneth, entonces me haces enseguida la pregunta, o así la tengo más abajo. Ok, Luis Valero pregunta sobre el pretensionador del cinturón de seguridad. Ok, bueno Luis, mira, el pretensionador del cinturón de seguridad lo vimos en la clase de anatomía vehicular, desarrollos tecnológicos. Eh, es un sistema que una vez se activen las bolsas de aire y ante un impacto, hay un sistema que jala el cinturón de seguridad y mantiene a la persona apretada contra el asiento. Lógicamente, una vez que eso ya esté activado, la única manera de nosotros zafar al paciente de ahí es cortar el cinturón de seguridad, que se corta con unas tijeras o con un cortador de cinturón de seguridad. Pero esa es la función. Su función es retener a la persona dentro del asiento. Yoseli, estas conferencias no tienen certificado desafortunadamente porque para nosotros es más importante esto y a cambio de un papel de un certificado les vamos a dar un resumen de todo esto para que lo tengan. Las certificaciones que Rescue Masterclass da son sobre los cursos completos que incluyen las prácticas.
Ok, Richard Calderón, ¿cómo poder bloquear la quinta rueda de un remolque? Bueno, mira, hay varios procedimientos, pero esto es parte, como les digo, de todo un proceso largo y en detalle. No hemos hablado de las mangueras, del sistema de bloqueo de los frenos, de los trailers, de todos estos sistemas que tienen, que se necesitan en un momento determinado conocer muy bien y saberlos operar para poder en un momento determinado bloquear o aún remover, si se pudiera remover de pronto el tráiler del camión. Bueno, Jorge Canova, ¿consideramos a los motorhome y o colectivos modificados como rescate vehicular pesado? Sí, claro, 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 son vehículos grandes. ¿Sí? En Estados Unidos están clasificados eh, por encima de, bueno, no recuerdo bien exactamente los datos, pero aquí los tienen clasificados eh, como vehículo pesado. Ahora, también tenemos que tener consideraciones especiales porque ahí hay cilindros de gas para la cocineta, tiene la parte de la ducha, tienen instalaciones eléctricas, tienen muchas cosas adicionales que no tiene un camión, digamos, o que no tiene un bus. Entonces esas partes también las tenemos que tener con mucho cuidado y tener cuidado de ubicar todos esos cilindros de gas y demás que tengan ahí para la cocina. Max Galindo pregunta si es imposible acceder a la anulación de las baterías, qué acción se recomienda tomar y qué pasaría si hay un derrame de combustible. Hay que controlar los riesgos, Max. Controlar los riesgos implica lo que se pueda controlar y lo que no se puede mitigar. Y lo que no se pueda, hay que saber que se está trabajando con baterías energizadas y estar muy atento de no generar ninguna chispa, sobre todo si hay derrames de combustible. Acordemos que en rescate pesado la mayoría del combustible es diésel, no vamos a tener mucho problema, pero no podemos permitir que ese derrame de combustible llegue a alcantarillas y demás. Entonces tenemos que controlar muy bien lo que son los derrames y trabajar con lo que esté energizado, avisando a todo el mundo de que eso esté energizado. Hugo Islas, hola Hugo, me alegra verte. En caso de vehículos articulados, se debe considerar estabilizar todo el vehículo, dependiendo de la posición en que quede en Hugo, sí. Por eso es que necesitamos mucha madera. Debemos de tratar de hacer una estabilización completa de todo. Ok, Alexander Moreno, ¿tendrá algún curso basado en equipos como 777 o 740 Caterpillar? Mira, Alexander, sí, yo tengo un curso solamente para equipos de minería, los 793 y todos estos otros equipos, sí. Hay un curso solamente para eso y se dicta solamente para el sector minero. Si cualquier cosa a través de mi correo me puedes contactar y podemos mirar esa parte. Claro que sí. Álvaro Pérez, en caso de un automóvil con 10 pacientes, ¿sería rescate pesado? En Estados Unidos, después de 9 pacientes, se considera un rescate pesado. Así que 10 ya es considerable rescate pesado. Además, porque el vehículo o sea, ya pesa más de 2 toneladas. Omar, la pregunta sobre qué herramienta prefiero trabajar, te la respondo cuando veamos las herramientas a batería. Claro que sí. Ahí la podemos mirar. Iván Ramos, ¿qué equipo mínimo necesario sería el ideal para estos tipos de rescate? Iván, ya lo dijimos, ahí está en las diapositivas, ese es como el mínimo, en el cortador, separador, cilindros, bolsas de levantamiento, sistemas de estabilización, gato de botella, eslingas, cadenas grado 70, 80, 100, todo esto. Bueno, o sea que ahí está todo el material. Como va a quedar esto grabado, lo puedes volver a ver.
Héctor Luis, en la estabilización de una cabina de un camión, ¿qué puntos de apoyo para la estabilización recomienda, teniendo en cuenta que la cabina tiende a separarse del chasis? Correcto, Héctor. Es muy importante esta pregunta tuya. Sí, tenemos que tener en cuenta los puntos donde donde se separa del chasis. Hay unos puntos donde están, digamos, de enganche entre la cabina que a veces se voltea hacia adelante y la parte del chasis. Por eso muchas veces también es factible colocar una cinta tensionadora que vaya desde la parte de adelante hasta la parte de atrás y se tensiona para evitar que la cabina se vaya hacia adelante. Aparte de eso, la estabilización común y corriente puede ser en 4 puntos de solamente la cabina. Estabilizarla en 4 puntos más una correa tensionadora que agarre siempre y cuando tú no vayas a quitar el techo o no vayas a hacer una separación de tablero. Si vas a tener que hacer una separación de tablero, no te va a servir poner una cinta tensionadora que evite que se separe la cabina del chasis. Muy bien. Los ómnibus de larga distancia cuentan con llave cortacorriente. ¿Es suficiente utilizar este dispositivo y comenzar a trabajar o de todas formas hay que llegar a las baterías y desconectarlas para mayor tranquilidad? Ok, Víctor, gracias por la pregunta, muy interesante. Sí, con solo cortarla, teóricamente está cortado toda la corriente, ¿sí? Pero si puedes tener acceso y las puedes llegar a desconectarlas, vas a quedar mucho más tranquilo. Así que mucho mejor la doble seguridad como tal, siempre y cuando puedas tener acceso y no te quite más tiempo. Estuardo Longo, una pregunta, ¿los materiales de construcción de avionetas y aviones son igual que la de los buses o son más reforzados? No, los avionetas y aviones son estructuras en aluminio y lámina muy delgada, son totalmente diferentes. Y para eso hay también otro curso totalmente distinto de rescate. Eh, Darío de Bueno, hay un tipo de madera y medidas específicas. La madera no, una madera que sea resistente. Existen algunos estudios, sobre todo aquí en Estados Unidos, de la resistencia de las maderas, pero es sobre un pino canadiense, que es la resistencia que se usa en los cursos de USAR o de estructuras colapsadas, pero las medidas son de 4x4 por 50 centímetros los bloques. En una conferencia mía están, o me puedes escribir y yo te mando la foto con las medidas de los bloques de madera que hay. Lo importante es que la madera sea bien resistente. Muy bien. Kenner, en caso de que el vehículo quede totalmente aplastado, las salidas de emergencia queden imposibles de utilizar y el vehículo quede boca abajo, ¿qué se haría? Quizás yo hablo de ello, vine tarde, saludos. Ok. Bueno, Kenner, no, mira, hay que crear los espacios. Siempre tenemos que crear espacios, no solo para ingresar, sino después para sacar las personas. Pasa lo mismo en rescate liviano. Tenemos que, si el carro queda muy estripado, como se dice así, muy aplastado, tenemos que empezar a crear espacios, empezar a cortar y generar espacios, utilizar separadores, utilizar cilindros, hasta crear 50 o 60 centímetros donde podamos entrar e ir generando espacios hasta que podamos llegar ahí. O sea que de esa forma hay que trabajarlo. Es un rescate mucho más lento y requiere más equipo además y más trabajo. Manuel Follís, ¿cómo se podría manejar una persona atrapada en un accidente con maquinarias agrícolas? No solo en el caso de choque, sino si nos toca intervenir con una víctima aprisionada en la parte trasera de la maquinaria. Bueno, Manuel, depende mucho del tipo de maquinaria que sea. No sé si es un tractor, si es una cosechadora, pero es muy importante eso. Dos, si dependiendo de la función que esté haciendo la maquinaria agrícola, puede que esté de pronto fumigando y los productos que fumigan son materiales peligrosos, son muy contaminantes, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ver la altura en la que está. Muchas veces son cabinas muy pequeñas,
relativamente fáciles de sacar la persona. Depende mucho, es muy variable la pregunta, sí es muy amplia y, o sea, te la tendría que responder muy sobre una foto muy fija o algo y te podría dar algunas recomendaciones, pero así es, hay que cuidar la parte de qué estaba haciendo, qué tipo de maquinaria agrícola es, cómo es la cabina en que está, para poder saber cómo lo vamos a trabajar. Ok, en caso de que el camión, pregunta Eduardo Gopia, en caso de que el camión con cabina larga esté tumbado sobre un barranco, ¿qué cree que es conveniente fijar primero? Bueno, hay que fijar el camión, o sea, si está contra el barranco, ya de ahí no va a pasar más, ¿no? Hay que hacer una estabilización para evitar que se venga para el lado contrario, Eduardo. Muy bien, bueno, creo que quedan ya algunas, pero creo que ya ha sido como suficiente. Ya vamos para 2 horas, señores. Las que no he podido responder, eh, las responderé después, como les digo, a través de cortos videos en el transcurso de la semana. Aquí me están preguntando algo sobre camiones blindados. También hay un curso especial solamente de camiones blindados. Henry Cortés, las cadenas grado 80 y 100 se pueden utilizar para rescate de pesado, las mismas que se utilizan para la carga industrial. Sí, correcto, Henry. Son las mismas cadenas que se usan para carga industrial, las usamos para rescate pesado. No hay ningún problema. Muy bien, como les digo, muchas gracias a todos. Ahí queda una encuesta que por favor les pido el favor de que la llenen. Es anónima. Los invito para próximas Rescue Masterclass, les estaré avisando. A las personas de Facebook, muchas gracias. También recogeré sus preguntas y las estaré contestando. Un buen fin de semana, que descansen y espero que este Rescue Masterclass haya sido de mucha utilidad, hayan aprendido y si no, hayan refrescado también sus conocimientos. Para mí es muy importante todo su feedback y toda su retroalimentación para que sigan